Cuando juega el Ecuador, aparecen las costumbres de siempre. El mismo pie primero, la misma pulsera, la camiseta en la misma pared, la fe pintada en la cara y colgada en el pecho. Porque mientras millones de ecuatorianos se preparan para alentar, Ecuador también se prepara para seguir avanzando, con jóvenes que celebran su primera oportunidad y con quienes lo dieron todo, recibiendo lo que merecen. Millones de cábalas, un solo Ecuador. Las grandes historias se ganan en la cancha. Empezamos cuesta arriba con el marcador en contra, pero los grandes equipos no se rinden. Remontan. Hoy los jóvenes entran a la cancha. Honramos a quienes ya lo dieron todo. Tendemos los puentes que nos conectan y defendemos con firmeza cada frontera. Y el marcador empieza a moverse a favor. Porque cuando los 18 millones jugamos unidos, ningún resultado está escrito. Y hoy jugamos por Ecuador. Listo. Bienvenidos a Termómetro Político. El día de hoy me acompaña Cintia Gallardo, quien es ingeniera en negocios internacionales, para conversar de un tema bastante importante y poco visibilizado, la industria portuaria. Cintia, ¿cómo estás? Ceci, muchas gracias por la invitación. Qué honor estar aquí con ustedes, con quienes nos están viendo, para hablar sobre un sector de vital importancia para el Ecuador y también visibilizar el rol estratégico que tenemos las mujeres en esta industria. Dos temas fundamentales los que mencionas. Y comencemos por el primero. ¿Por qué dices que es de vital importancia? Tal vez la ciudadanía no lo conoce. Claro que sí. Para dejar una perspectiva clara para todos, la industria portuaria en el Ecuador representa alrededor del 90% de la economía. ¿Por qué? Porque todo lo que el Ecuador compra y vende se moviliza por vía marítima. En este sentido, nuestros principales productos de exportación tenemos el camarón, el banano, las flores, el atún, y todos estos llegan a los mercados de Europa, de Estados Unidos y de Asia a través de este posicionamiento estratégico que tenemos en el mundo portuario. Por otro lado, también tenemos el sector de las importaciones, que corresponden a todo lo que entra al país, ¿no? Que son las tecnologías, los insumos médicos, también tenemos minerales. Los derivados también por vía marítima. Los derivados también por vía marítima, exactamente. Y todo lo que los individuos pues consumen en su día a día. Eso representa el empleo y el desarrollo de las familias ecuatorianas que se basan en esta economía portuaria. ¿Qué se hace exactamente en los puertos? O sea, entendemos que el mar viene a ser la ruta, pero ¿qué pasa en los puertos? Bien, los puertos a nivel mundial, el principal puerto a nivel mundial líder está en Shanghái, está en China. Para tener una comparativa real, ¿no? El puerto de Shanghái mueve alrededor de 50 millones de contenedores, de unidades de carga, y Ecuador en todo su conjunto, en los 5 puertos principales, mueve alrededor de 3 millones de euros. Hablamos que esto es una diferencia abismal entre el puerto líder del mundo y nosotros, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos faltan muchas cosas, pero sin embargo también hay que considerar que hay mucha inversión extranjera en nuestros puertos. Tenemos nuestros 5 puertos principales: Guayaquil, Pozorja, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas. Guayaquil siempre ha sido el corazón del comercio exterior, del comercio internacional, e históricamente es considerado uno de los puertos principales a nivel de Ecuador, de la costa ecuatoriana. Por otro lado tenemos el puerto de Pozorja. El puerto de Pozorja dio un giro, un salto cualitativo y cuantitativo también en tema de inversión en modernización. Es considerado un puerto de aguas profundas y en ese puerto pues ahora actualmente tienen la capacidad de recibir buques de mucha ¿Carga? carga. Dijiste puerto de aguas profundas. Perdóname que te interrumpa ahí, pero ¿qué significa esto? Esto significa que el puerto de Pozorja tiene la capacidad de recibir buques de más grande capacidad, como los que pasan a través del Canal de Panamá. Entonces eso de ahí lo deja en una ventaja competitiva muy elevada de Ecuador. Luego de esto tenemos al puerto de Puerto Bolívar, que comúnmente es conocido como un puerto bananero, ¿no? En sus inicios, la única carga que salía por ahí era el banano. Sin embargo, actualmente, y con toda la inversión realizada en modernización y en tecnología, este puerto es un puerto multipropósito. ¿Qué quiere decir esto? Que puede manejar diferentes tipos de carga, como es, aparte del banano, de los temas agrícolas, también maneja la carga de minerales, que es el cobre, y también tiene el tema de cargas proyecto. Por ejemplo, en un año también recibieron estos eólicos que van a la ciudad de Loja. Yo quiero preguntarte, cuando tú hablas de modernización en los puertos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno,
Actualmente, te cuento ahí un poquito, los puertos han incrementado por normativas y por regulaciones de diferentes entidades, han incrementado su parte tecnológica, ¿no? Para los accesos, automatizaciones, lo que anteriormente se manejaba de manera documental, netamente documental. Actualmente estamos con equipos portuarios también de gran capacidad, con, por ejemplo, los escáneres, que fue la última implementación solicitada por la aduana del Ecuador, y también el tema de accesos de biométricos para confidencialidad de la información, la ley de protección de datos, todas estas nuevas normativas que se van incluyendo en este tema. ¿Cómo evalúas la ley de puertos, si es el término correcto? Sí, la ley de puertos que está vigente en realidad fue creada hace más de 50 años. Okay. ¿De qué estamos hablando? De que es una ley que está bastante obsoleta para el tema justamente de la modernización de los puertos que actualmente están trabajando, ¿no? Hace 50 años todo era un proceso documental, no existía la inteligencia artificial, no existía modernización, automatización, inclusive en la parte ambiental no habían exigencias tan radicales para reducir la huella de carbono y para emplear más estrategias sostenibles, lo cual se está dando ahora. Entonces, en ese sentido, sí es necesario que la ley de puertos sea actualizada y es un gran desafío que yo creo que tiene el país y que lo ayudaría a ser más competitivo a nivel internacional. Importante lo que acabas de mencionar, 50 años es un montón para modernizaciones constantes que se dan en este sector, que es también el corazón económico del país. Ahora quiero topar la otra arista que mencionabas al principio de la entrevista, que es el rol de la mujer. ¿Cuál es el rol de la mujer y cómo impacta en esta área? La mujer, como en la mayoría de sectores, ha tenido muchas barreras de ingreso. Actualmente a nivel mundial el 18% de la fuerza laboral corresponde al sector marítimo y portuario y en Ecuador todavía estamos entre el 1 y el 5% para las partes operativas, o sea, las partes de la primera fila del sector portuario, que son la revisión de patios de contenedores, estar en vigilancia de muelles, inclusive en ser operadores de equipos portuarios. Eso es un gran hito que actualmente se ha manejado en los puertos de Pozorja y de Puerto Bolívar. Ellos han incrementado considerablemente la plantilla de mujeres dentro de sus empresas. Ha sido una inversión también significativa. Y imagínate una mujer que está manejando una grúa pórtico. Una grúa pórtico es un equipo gigantesco que maneja mucho volumen de carga de aproximadamente 30 metros de altura. Entonces tienen que hacerlo todo muy minucioso, tienen que hacer mucha atención al detalle. Entonces ahí combinan las habilidades técnicas y las habilidades blandas también para que estas mujeres puedan pertenecer a la industria. ¿Crees que todavía falta impulsar más el fomentar que hayan más mujeres en este sector? Sí, por supuesto. Tenemos algunos referentes aquí en Ecuador y es de vital importancia que se creen nuevas formas de difundir esta información a las nuevas generaciones. Porque, por ejemplo, te digo, en mi caso, mi papá es arquitecto, mi mamá se ha dedicado todo el tiempo a la academia, entonces es como que no tenía tal vez esa perspectiva 360 de que existía un tema portuario. ¿Cómo ¿no? llegaste a eso? ¿Cómo llegué? Porque siempre me ha llamado mucho la atención de estar casi que donde las papas queman, por lo general, ¿no? Estar en fronteras, en temas de aeropuertos, internacionalización, de ver con otra perspectiva el mercado como tal. Entonces, yo me gradué en un colegio de la Armada y eso de ahí también me ayudó bastante. Generarte esa curiosidad al menos. Exacto, tuve la curiosidad y ya con eso tuve como una mejor idea para el tema de la universidad, escoger mi carrera, Pero cuando ya tú tienes la experiencia dentro de la industria es otra cosa, es otro mundo que tú te enamoras, al menos a mí me pasó, me enamoré de esta industria porque se pueden validar muchas aristas, ¿no? Es un abanico, la verdad, bastante significativo que implementa al empleo, que apoya la economía del país y al desarrollo. ¿Cuál ha sido el reto para ti más grande que has tenido en esa industria? El reto aprender, el aprendizaje, la nueva terminología, tal vez, gracias a Dios, tuve buenos mentores y es más, ahora que lo mencionas, uno de ellos hace unos días me dijo, le comenté que iba a tener esta entrevista, ¿no? Y me dijo que para él, dentro de su experiencia, que eran entre 30 y 40 años de experiencia que tiene en el sector, él considera que la mujer es mucho más confiable y responsable que un hombre. Y fuera de eso... Permite, no sé cómo se llama su mentor, pero coincido plenamente. Sí, y totalmente. Y me sorprendió también recibir ese comentario porque es muy positivo para nuestro género
y al mismo tiempo recalcó algo bastante interesante, que es el tema de que las mujeres, pues, es más difícil llegarnos para ese tipo de negociaciones de dudosa procedencia, ¿no? Para el tema de corrupción, de soborno y cosas así. Entonces, lo cual nos da ese plus para tal vez estar en posiciones estratégicas y de liderazgo. Y una última pregunta para cerrar la entrevista. Justamente has mencionado algo importantísimo que siempre se especula con relación a los puertos. ¿Cómo se debería manejar a tu criterio el tema de evitar la corrupción? Claro que sí. Es una pregunta bastante interesante y es un tema un poco sensible, pero yo creo que sería bueno iniciar con la actualización de la ley de puertos, para que se rija a un entorno más actualizado, ¿no? A nivel nacional, no solamente local, y porque estamos trabajando prácticamente con leyes del siglo XX en puertos del siglo XXI. Entonces hay que pensar no solamente en el puerto tal vez que estamos viviendo ahora, sino en qué va a pasar después también. En el que queremos vivir. Correcto, exacto. En como alinearnos para llegar al puerto y para tener un Ecuador también en el que todos queramos seguir viviendo, en el que queremos desarrollar. Y sin duda también tiene que haber una articulación con todas las entidades, con las instituciones que son parte de esta cadena. Entiendo que hay movimientos que están luchando por el tema de la seguridad, no solamente portuaria, sino por la seguridad también en otros sectores. Y bueno, pues yo creo que también el papel de la mujer va a ayudar mucho a esta industria, porque a diferencia de otros sectores como educación y medicina, que son el más del 60%, actualmente la mujer en el sector portuario está entre el 1 y el 5%, que es un porcentaje bastante bajo, pero que tenemos muchas miras hacia el futuro para poder desarrollar un país mejor. Cintia, quiero agradecerte por todas las explicaciones aquí brindadas, para un poco traducir a la ciudadanía todo lo que sucede en esa industria que tal vez ignoramos, que tal vez la vemos de lejos. Sin embargo, todos consumimos los productos que atraviesan por este sector, todos dependemos de este sector también para mantener un país económicamente activo, y es importante que se sepa las diferentes aristas, no todo lo que sucede, y sobre todo lo que has mencionado, el rol de la mujer, cómo está reducida en este espacio y cómo merece ser incrementado. Muchas gracias, Ceci, por la invitación, y espero que nos veamos otra vez para conversar de otros temas. Claro que sí, Cintia, muchas gracias a ti. Esto fue Termómetro Político. Gracias. Ecuador se prepara para seguir avanzando, con jóvenes que celebran su primera oportunidad, con una inversión de más de $180 millones en plazas de trabajo, beneficiando a más de 150,000 jóvenes en todo el país. Si tienes de 18 a 29 años, puedes registrarte en Jóvenes en Acción. Diferentes cábalas, una misma ilusión. Cuando juega el Ecuador, aparecen las costumbres de siempre. El mismo pie primero, la misma pulsera, la camiseta en la misma pared, la fe pintada en la cara y colgada en el pecho. Porque mientras millones de ecuatorianos se preparan para alentar, Ecuador también se prepara para seguir avanzando, con jóvenes que celebran su primera oportunidad y con quienes lo dieron todo, recibiendo lo que merecen. Millones de cábalas, un solo Ecuador.